say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing. Bendiciones y gracias por estar aquí con nosotros en Empoderando a la Mujer. Como siempre tenemos different guests that come on board with us. Tenemos información candela. Tenemos a little bit of everything here in Empowering Women TV. And today we have the privilege and the honor to have with us Phil Andrews, which he's the president of the African American Chamber. Hello and welcome aboard to Empowering Women. Hello, thank you for having me as a guest. Hey, we're very excited. I know, Phil, that you just been nominated a couple of times and have received a wonderful award in Patchogue, also with another big corporation too. They do a lot of marketing and everything else as well. And not only that, I know that you're the past president also of 100 Black Men. You've been involved in so many different chambers. So you are a very successful man. Tell us a little bit about who Andrew is, though. Well, Phil Andrews is someone that really just likes to care about the community, likes to give back, and I like to help create the success for other people too, because I do believe that our own calling could only take us so far. When we begin to work with others, we magnify our own gifts. Definitely. And that's so important because it's all about working together. And I know that you're very big for that. You love to work with every chamber, and you're very diversified as well. You work with everyone. You want to be involved and you want to help out. Tell me, what has been the biggest challenge that you have faced? Well, the challenge is, it's a lot of hard work doing good. And we always looking for good people to do more. But we really are committed to really making a difference. And there's a lot of naysayers out there say that you can't do things, that you can't work together, you can't empower the community. And I beg the difference because we're doing a tremendous job at the Long Island African American Chamber of Commerce. Tell me a little bit, what is it, let's say anyone can join the chamber? Yes, we believe in, one of our models is diversity. If we only work with ourselves, then we disempower ourselves. So we have different ethnic groups joining the Chamber of Commerce. We have a leadership breakfast series with the El Salvadorian Chamber of Commerce, the Uniondale Chamber, the Caribbean Business Association. They've all been invited to these commerce meetings because we're really interested in the success of our community as a region. And it will take a lot of people lifting the load to make these communities successful. Awesome. Now tell me, is there a benefit of joining any chamber? Is it very important as a business person to be and start getting involved in these different type of chambers? Oh yes, the business, a Chamber of Commerce could be your advocate. It could be your voice. Even in this particular TV, maybe somebody comes by to me, a corporation want to advertise in a local publication, and I refer them to your TV show, or teach you how to access the government for media funds for newspapers and television or radio. So it's so important because you need to be connected. We live in a connected society, and people do business with the people they know, like, and trust. Definitely, and that's so important because as you just said, keywords. People like to do business with people that they know and people that they trust. Now, I know about how long you've been doing this. Well, I've been doing this since about 1989. Wow. A long time. I'm not going to tell my age, but okay. But I've been a community leader a long time. I had a former franchise of barbershops called a Haircut Hut Barbershop franchise. Oh, nice. I had my own networking business, Power Networking Business Series. We had 5:59 in the morning AM business meetings. Wow, that's early. The early bird catches the worm before the sun came up. So we've been a long time, but let's speak on that for a minute because success takes a long time. Right. Success is not over a night, but it's the progressive realization of a worthy idea. We have to keep working at things, and then people say, how did you become so successful? Well, look at the last 25 years. Definitely, and that's so important because sometimes I think we get just very impatient, and we just want to get things right now, and it just takes time. You have to be part of the industry for a while, and not only that, I think when it's your time, and there's nothing that could stop it. Don't you agree? Well, I would definitely agree with that, and I would also say we have to have great skills and great character too. Definitely. Because you could get to a point in success where your character can't sustain your success. Mm-hmm. Very wise. And we got to be skillful today. You can't just say you want to do something. You got to be extraordinary good at it.
Definitely. I like that. I think that's a lot of motivation, especially to our young kids too that are following our footsteps. I know that just like me, I know that a lot of people are trying to follow what you do too and they admire you. What do you say to those kids? You could just tell them right now on camera. So maybe they're just can't find their way in, or maybe they just don't know what they want to do in life, but maybe they see something in you that motivates them to be part of, not only a chamber, but because you've been a president, you've been CEOs, you had so many press businesses as well. So give encouragement to all of our kids, especially now in our community. I think that sometimes, I'm a young mom, I'm a teen mom as well. And I think that a lot of our, children now, they look at people like you and they're like, wow, I want to be like them, but they don't want to go through everything we have to go through in order to get there. That's true. So maybe you could give them a couple of words of encouragement. Well, I'll say for one, your attitude determines your altitude. I love that. I always say that. And for two, I'll say that we learn best from those that are closest to us. If he or she can do it, you can do it too. So we are change agents, and find a mentor. Find somebody you could look up to and ask them. Because a lot of times kids walk by great people every day, but they don't find, you need a mentor. Because a mentor could have been some places that you haven't been. And I also think that excellence has to be a choice. You have to decide, we all got decision-making power. And I simply decided to be the best I can when I was a young man. Amazing. Yeah. Now, I know that you probably, grew up with a lot of obstacles, right? It wasn't easy. So this is something that is very important, that if you have a dream, you have to go for it. No matter what you're going through, no matter what obstacle you might face, you have to overcome it. Now, tell us, what do we expect from the African American Chamber this year? Well, one of the things that we do, we like to do an annual toy drive. We did one great toy drive last year in Long Beach. We gave about 500 families toys. Amazing. And Long Beach, it was so very special because they was impacted by Sandy. Right. And we had Hot 97, WBLS there. So we do the social side too, because we want to do good as businesses, but we also want to see our community do well. So we do a combination of business-to-business trade, networking, developing relationships with other communities, because we trying to create massive success. And definitely. So we're working very hard to do that. Now, on the screen, you're going to see all the information if you guys are interested in joining the African Chamber of Commerce. Si quieren agregarse también a la Cámara de Comercio Africana, es muy importante. You guys could just log in. We'll have all your information there. Do you have any upcoming events? Yes, we have an event April 13th at the Theodore Roosevelt Legislative Building in Mineola. Okay, and what is this event about? We're going to be bringing an agency there to employ people. They're going to be the guest speaker. It's a general meeting of the Long Island African American Chamber of Commerce, and it's always networking. Definitely. So they're going to have an employment agency there. So anybody that's looking for a job, that wants a job, they have to be there April 13th. And that will also give them the chance to meet you and meet the African American Chamber. So maybe that will always encourage them to also join. So ya escucharon, Abril 13. At what time? That'll be 6 o'clock. A las 6 de la tarde en Mineola, en el Theodore Roosevelt Building. Es el building de legislación, que pueden llegar ahí directamente para que puedan también ser parte de una agencia que va a estar ofreciendo trabajos para toda nuestra comunidad. Así que no se lo pueden perder, que los esperamos abril 13 a las 6 de la tarde, cabal en Mineola, y toda la información va a estar en pantalla para que no se puedan perderlo y también puedan conocer a nuestro presidente de la Cámara de Comercio Africana. I want to just thank you so much for your time. Thank you for being with us today. We will have all your information right on the screen so people could come and just call you if they're interested and be part of the event as well, because it's so important for us to get involved. It's so important for us to network, for us to kind of just diversify and all work together, because at the end of the day, it's not about, Hispanics, it's not about whites, it's not about black, it's about all of us working together, because we are one. And that's what we want to go ahead and make sure that everybody understands. Any last words? Well, thank you for having me on Empower Women TV. No, we're happy to have you here, and thank you for always giving us the support. Because you know what, sometimes in a women, world, it's so hard, to be part of, the industry where it's a male-dominated also too. So we want to thank you for your support, and I know that, here we have, like I said, the African American, his
Chamber of Commerce that is actually supporting us too. So thank you so much for your time and thank you for being here. Así que no se me vayan porque regresamos con más de Empoderando a la Mujer. Alerta TV. Cristocéntrico Mundial. El canal para toda la familia. Bendiciones y gracias por estar una vez más con nosotros en Empoderando a la Mujer. Hoy tenemos a una mujer preciosa, una mujer que nos trae tanta información para todas nuestras chicas que nos están viendo en este momento. Alguien que nos va a ayudar a lucir excelente para este verano. Así que con nosotros tenemos a Yesenia Vázquez. Bendiciones y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Bendiciones a ustedes también. Aquí, Yesenia, que yo sé que tú, mira, tú eres la muchacha, yo creo que ya me ganaste a mí de los selfies. Siempre estás en tantos eventos. Yo sé que tú estás muy involucrada en nuestra comunidad, siempre en el crecimiento de la mujer, que es tan importante. Y además de eso, también tienes un producto lindísimo que es Laser Now, que es para todas las mujeres que nos queremos remover, se dice correctamente, nuestros vellos, de todo. Pero behind todo eso, tú eres una mujer que tienes niños, que amas la vida. Así que cuéntanos quién es Yesenia. Ay, pues Yesenia es simplemente una mujer que tiene muchos sueños, pero trabajo en hacer realidad mis sueños. Y no solo los míos, sino también los de muchas otras personas, porque sé que puedo hacerlo. ¿Entiendes? Así como unas personas siempre han estado a la par mía, como modelos, ayudándome, guiándome, aconsejándome, y siempre están ahí. Son personas que no son egoístas, nos ayudan, y es exactamente lo que yo me dedico a hacer, a otras personas. Excelente. Cuéntanos, Yesenia, yo sé que tú básicamente tienes tus niños. ¿Cómo haces tú? Y mucha gente a veces nos pregunta, ¿ustedes cómo hacen teniendo niños? También hacer todo lo que uno personalmente, su vida personal, más el negocio, más todo lo demás que tenemos que hacer. Dime cómo tú haces, ¿cuál es tu diario vivir? Mi diario vivir. Por ejemplo, un día lunes es levantarme, arreglar a los niños. Son 3, llevar a los 2 grandotes al colegio. Tal vez la grande entra más antes que el de 11 años. Después regresar por el chiquito, llevarlos, y en ese lapso en el que ellos están en el colegio, pues aprovechar. Trabajar. Sí, tal vez me subo en un tren para New York City, a la locación de New York City, ir a ver unos 3 o 4 clientes, después correr para el tren, la estación del tren, y regresar aquí a Hicksville, tomar el carro, ir a recoger niños, luego llevarlos al uno al tutor. Los otros tienen que comer, llegar a la casa, saber si dejé algo descongelando para poder cocinarlo, y si no, soy culpable de McDonald's, es verdad. Luego tal vez recoger al otro de la tutora y llevar a la niña a sus prácticas de voleibol, y luego después de la práctica de voleibol tal vez tengo un evento, y a todo esto hay un equipo detrás de mí. Exacto. Mi madre, obvio mi novio también, y también mi ex esposo. Él ayuda también, obvio, tiene su negocio, su trabajo, pero entre todos se hace algo. Mi hermano me ayuda mucho también. Todo el mundo colabora y toma su parte para que tú puedas realizar tus sueños, y a la misma vez tú estás cambiando vidas también. Porque el trabajo que básicamente la compañía que ustedes tienen también ayuda mucho también a la mujer a subir su autoestima. Cuéntanos un poquito más de lo que tú haces. Sí, eso es algo que te digo, es obvio que tenemos casa, tenemos niños que tienen que ir a la universidad, y por lo tanto tiene que haber una compensación monetaria, pero eso no es lo que me importa a mí. A mí me importa de que alguien que llega a nuestra oficina se salga mejor, se salga sintiéndose mejor. Lo he visto, hemos hasta llorado a veces con mamás. Eso para mí es algo bien, bien especial, pues soy madre, y yo sé que si yo me siento bien, mis hijos están fabulosos. Exacto. Entonces hay madres que han entrado, tal vez tú sabes, con vellos en sus caritas, y es obvio que no lo quieren. Exacto. Y yo sé
que con esa máquina de láser yo voy a alcanzar a devolverle un poquito de autoestima a esta señora. Y ahora, cuéntame exactamente cuántas sesiones uno necesita y qué partes tú trabajas. ¿Se trabaja todo el cuerpo o hay que trabajar por áreas? ¿Cómo funciona? ¿Y puede ser cualquier persona que uno pueda hacerlo? Sí, puede ser cualquier persona. Gracias a Dios, la máquina que nosotros hemos escogido se llama YAG, Y-A-G, y es apta para todo tipo de piel, Right. ya sea tu piel, ¿verdad? Que eres de piel de tez clara, o la mía, un poquito más horneada. Para todo tipo de piel, gracias a Dios, funciona con todos. African American, ¿verdad? Chino, no importa. No importa dónde tú eres, exactamente. la máquina se puede usar. Ahora cuéntame cuántos tratamientos uno necesita para uno ver el cambio o el que el pelo se disminuye, parece, Sí, right? sí, yo trato todo tipo de láser, o sea, todas las partes del cuerpo. En mi caso, soy yo la que hago los bikinis, los brasileños y todo eso. Oh my God, chicas, we gotta get it, we gotta get it. Exacto, entonces me gusta que la persona venga, que me conozca, especialmente cuando tiene que ver con bikini o brasileño, que sientan esa confianza, que se Exacto. sientan cómodas y simplemente es una consulta. Estamos hablando de... ¿La consulta es gratis o...? Sí, todo eso es gratis. Todo es gratis. Todo el mundo puede venir. Entonces, si alguien solamente- quiere más información, te pueden llamar a todos los números en pantalla que vamos a estar teniendo para que puedan también llamar y puedan tener una consulta gratis sin compromiso. Claro que sí. Que te dan como una evaluación, Claro me imagino, que sí, ¿verdad? es más, yo paso el láser para que ellas vean cómo funciona, porque hay personas que no saben, me va a doler, la máquina se adapta para todo tipo Y de no piel. duele. Y no duele, no. ¿Y uno te necesita tiempo off, así de trabajo, o puedes No, directamente tú puedes trabajar? venir, por ejemplo, puede haber una sesión, digamos, aquí el bigote, decimos nosotros, ¿no? Y Ajá. tal vez aquí la quijada, te puede tomar 15 minutos. That's it. Entonces, es claro, y llegas y puedes hacerlo en tu hora de lunch, dependiendo de dónde estés, venir, te lo hacemos, no duele, no te va a dar reacción ni nada de eso. Entonces uno simplemente- puede ir a trabajar también. Claro. Y ahora cuéntame, me imagino que para ciertas partes del cuerpo Sí. son diferentes secciones y diferentes paquetes, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿eso es costoso o tienen ustedes planes de pago? ¿Cómo funciona? Nosotros sí tenemos planes de pago, pero te voy a decir que nuestra prioridad es que la persona venga a nosotros. Obvio, tenemos precios establecidos para algunas cuestiones. Es obvio que no se cubre por medio de seguro, pero nuestros precios son Cómodos. cómodos, sí. Por ejemplo, eliminar vello de aquí, del labio y de aquí de la quijada cuesta $39. That's Esa it? persona... ¿Y solamente sí. es por sesión? Sí, es por or- sesión, sí. Ujú. Y la persona, y lo hacemos así porque hemos decidido no vender paquetes, porque si yo le vendo a alguien un paquete de 10 sesiones y tal vez la persona necesita 4 sesiones, Ok. ¿entiendes? Entonces, Y todo el cuerpo es diferente también, ¿verdad? todas las partes del cuerpo son diferentes. En mi caso personal, yo me hice láser en mis axilas y tomó 2 sesiones. Pero yo sabía que yo no soy muy velluda en mis axilas. Me hice la frente y tomó 8 sesiones. Right. Entonces todo el mundo es diferente y lo vamos tomando sesión por sesión. Entonces si alguien llegó, con cada sesión van a ver un mínimo de un 20% de disminución del vello. Wow. El vello se va a poner más suave. Funciona solamente con vello oscuro, por lo tanto las canas o los vellos grises o muy rubios no funcionan. Oh, wow, Para eso mira, algo ocupas interesante, electrólisis. chicas. Así que tienen Sí. que apuntar todo. Toda la información está en pantalla si te quieren visitar. Yo sé que tienes una oficina en la ciudad. ¿Hay una oficina también aquí en Long Island? Tenemos una oficina en Franklin Square, en el condado de Nassau. Ok. Estamos por abrir una en East Meadow, Excelente. Ismero también ya está por venir. cerca del hospital. Y tenemos una en Whitestone, en Queens. En Queens también. Así que si quieren más información o quieren tal vez empezar y tener una consulta gratis aquí con nuestra bella Yesenia, Claro que sí. les invitamos que llamen ahora mismo o que puedan, bueno, toda su información va a estar en pantalla, le pueden dar un mensajito Sí, por una claro. consulta gratis, díganle que Wendy la recomendó. Sí, claro que sí. Para que a mí me salga un poquito menos. No, pero definitivamente gracias Yesenia por estar aquí con nosotros y dar toda esta información de Laser Now. Es tiempo que cambies tu vida, verte esbelta
vuelta, sentirte bien con una minifalda, con unos shorts, con un bikini tan lindo ahora que viene el verano, que tenemos que prepararnos y tienes que comenzar ahora, ¿verdad? Porque Claro son que meses que toman, ¿verdad? Para poder hacer. Sí, si la persona no se atiende ahora y necesitara unas 5 sesiones, un ejemplo, va a caer ya en los meses del verano y no vamos a poder hacer el láser. Por lo tanto, esa persona, si llegase a regresar en el invierno, es como si no hubiese hecho nada. Wow. En los pasados meses. Entonces, ¿Cuánto tiempo esto dura? Así que los vellos ya no, ya cuando ya termina sus sesiones. Bueno, si tú sales embarazada, si es una dama, ¿no? Y sale embarazada, problemas hormonales, eso puede alterar el crecimiento del vello otra vez. Y eso vuelve otra vez. Y puede volver, sí, claro. Entonces eso es algo que cuando la persona viene se lo explicamos. En verdad hay personas que no saben que el vello blanco no se puede remover o algo así por el y estilo. entonces todo eso se le explica a la persona. Perfecto. Queremos que estén cómodas y sí. Bueno, ya escucharon a Yesenia y sus tips y todo lo que ella está dando hoy. Así que gracias, Yesenia, por estar aquí con nosotros, en Empoderando a la Mujer. Para nosotros es un placer. Y chicas, ya, prepararnos para el verano, para vernos nice and sexy. Así que gracias y regresamos con un poquito de más de Empoderando a la Mujer después de esta pausa. Alerta Cable Acción, ACA, el primer sistema de cable cristiano y secular transmitiendo vía IPTV a todo el mundo, con una diversidad de canales de televisión y radiodifusoras. El medio de comunicación más amplio en toda la historia de la televisión, radio e internet, cubriendo todo el mundo. Alerta Cable Acción, ACA. Los medios cristianos en conjunto con los medios seculares conquistando tu nación para una mejor vida. Desde cualquier lugar del mundo, ordene ya este servicio nunca antes visto y disfrútelo con su familia. Alerta Cable Acción, ACA. Llame al 516-867-0080. Alerta Cable Acción, ACA. Y reciba múltiples canales de televisión y emisoras de radio de todo el mundo. Memorice. Alerta Cable Acción, ACA. El cambio de su vida. Llame ahora al 516-867-0080. Alerta TV. Cristocéntrico Mundial, el canal para toda la familia. And it's time, and our show is done here at Empowering Women TV and Radio. We love to have you every Saturday. Don't forget to tune in and tell your friends about Empowering Women. Remember also our show every Tuesday at 9 a.m., 5:40 a.m. en Radio Adonai, los martes a las 9. Así que no te olvides de nuestro show. Y también le queremos agradecer a todos nuestros sponsors. Y esperamos that everything we brought to you today, you have loved it and you will embrace all the information. Thank you, Dr. Goldman. Thank you, Medical Express. Thank you, Ultimate Sweat Zona, el gimnasio número 1 para la mujer y para nuestros niños. Todas nuestras sponsors van a estar en pantalla. Igual, si nos quieren buscar por Facebook, métete a Empowering Women TV and Radio en Facebook y a Ultimate Sweat Zona. Todo va a estar en pantalla, así que hasta la próxima semana. Muchos besos, muchos abrazos y que tengan una semana exitosa. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody